Queridos fratres, queridos orores, estamos aquí una vez más para contestar a vuestras preguntas, porque ya sabéis que esto se ha creado básicamente para contestar a vuestras cuestiones. Se nos ha hecho una pregunta y estamos obligados a contestarla. Tenemos varios artículos, varias reflexiones, varios trabajos realizados en torno a la sanación Rosacruz. Y nos han solicitado que por favor que hablemos de ello en lo posible. Bien, queremos constatar o dejar constancia de que todo en torno a la Rosacruz tiene un componente metafórico, un componente simbólico, y no es menos el hecho de que la curación es exactamente lo mismo. Ya en la Fama Fraternitatis hay dos cosas muy importantes. En primer lugar, se dice que los rosacruces solamente pueden tener una actividad profesional, que además parece contradictorio, que sería curar a los enfermos. En segundo lugar, no cobrar por ello. Bien, se supone que si no cobran por ello, tienen que sacar el dinero de debajo de las piedras o a través de procesos alquímicos, como es lo que piensan algunos. Bien, todo esto es metafórico y lo iremos explicando perfectamente. Por otro lado, tenemos que la Rosacruz, la Fraternidad Rosacruz, fue un escaparate de Paracelso, de la medicina paracélsica. Y aquí queremos hacer un pequeño inciso, porque la medicina paracélsica es muy importante en la medicina moderna, porque se puede indicar que Paracelso fue el primer médico moderno. Es decir, con Paracelso se acaba la medicina galénica y comienza la medicina actual, con experimentación con animales, con plantas e incluso con minerales. No quiere decir de que Paracelso fuese un milagrero y hiciera milagros. También como todo experimentador, pues supongo que se debería de equivocar. Paracelso era muy querido, muy admirado por los miembros que formaban parte de la Fraternidad Rosacruz, que fundaran pues ese círculo Rosacruz en torno a Valentín André. Valentín André fue varias cosas, no era médico, aunque era muy aficionado a la alquimia, a la química y a la medicina también. Pero sí hubo algunos miembros dentro de ese círculo Rosacruz que eran médicos. Y eran, evidentemente, todos ellos eran paracelsistas. Paracelso, como todos sabrán, era un poco como Superman y Clark Kent. Por un lado tenía la consulta a los ricos, por las que cobraba evidentemente, y luego tenía una consulta que estaba dedicada exclusivamente, muy especial, dedicada a los pobres y a los cuales no les cobraba, e incluso él mismo pues proporcionaba medicamentos e incluso hasta dinero, si puede decirse, para que los pobres pudieran subsistir y curarse, claro, evidentemente. Bien, la función de la Rosacruz de curar es una función secundaria, pero muy importante, de curar el cuerpo físico, nos entendemos. Pero la Rosacruz sabe, y los miembros de la Rosacruz saben, que para curar el cuerpo físico, primero hay que hurgar en los cuerpos psíquicos, los cuerpos más elevados, de los planos más elevados, porque la enfermedad del cuerpo físico no es más que un reflejo de la enfermedad de los cuerpos psíquicos. Por lo tanto, mientras más se eleva el médico, que ahora veremos que tampoco el médico es el que cura, es el orientador. El médico lo que hace es orientar al enfermo para que él mismo se cure, se autocure, es la autocuración. Pero es
es un error pensar que los Rosacruces son milagreros o médicos al uso y que por sus acciones pues simplemente se curaban las personas. Bien. De forma indirecta sí, pero ya te digo, ellos lo que buscaban es que el propio enfermo comprendiera cuál era el problema de su enfermedad, que evidentemente descubrir el origen, ese origen no está en otro sitio que en los planos internos, en el plano mental o en el plano de deseos, y así de esa manera pues se curaba. Con mucha posterioridad, ya en el siglo XVIII, pues tenemos a personajes como Mesmer, que también se le considera Rosacruz, y este hombre pues utilizaba técnicas que ahora podrían considerarse como orientales, ¿no? Lo que es el tema del Reiki, la imposición de manos y demás. Bien, llegando a nuestra época actual, pues tenemos organizaciones rosicrucianas diversas y que tienen diferentes métodos de curación, porque no es lo mismo, por ejemplo, el método de curación de la antigua y mística Orden Rosacrucis que el de la Fraternidad Rosacruz de Magen, a nosotros nos gusta llamarla por su verdadero nombre, que es la Rosicrucian Fellowship de Oceanside, de California. Hay dos tipos de sistemas de curación. Uno es el sistema, vamos a decir, físico, de contacto, que sería este de imposición de manos a través de tocar o de poner las manos a una determinada altura y marcar algunas vértebras o algunas partes determinadas del cuerpo, y otra pues es elevarnos a los planos internos y ayudar como auxiliares invisibles a los maestros rosacruces para ayudar a curar a los enfermos. Evidentemente, la curación siempre se produce cuando el paciente sigue unas ciertas normas, es decir, él quiere curarse. Si el paciente no quiere curarse, por mucho esfuerzo que hagan los hermanos mayores de la Rosacruz o los auxiliares invisibles, no se van a curar. Bien, nosotros no somos médico titulado, no somos médico oficial, no, por lo tanto no pertenecemos al colegio de médicos, ni vamos a hablar de medicina. Para eso tenemos, dentro del Colegio Invisible de la Rosacruz, tenemos médicos muy importantes y que están egresados en los más altos grados de la escuela, pero lo que queremos decir es que hay un componente, como hemos dicho, metafórico, simbólico, y es el de la curación del alma, la curación de los planos internos. Esa es la verdadera función principal de los Rosacruces. Lo otro es anecdótico. Lo otro es una cosa que bueno, dice, ¿y cuál puede ser la profesión más noble que puede existir? Pues el atender a los enfermos, el curarlos y el ayudarlos en su sufrimiento, en combatir su sufrimiento. Esa es la principal función, vamos a decir, material de los Rosacruces, pero la función principal es la curación del alma. Y la curación del alma solamente se produce abriendo las conciencias, el conocimiento de los conciudadanos, de las personas que nos rodean. Es decir, vivimos como en una especie de sueño hipnótico, pensando que somos una cosa, es decir, lo que vemos en el espejo, nuestra personalidad, el individuo que trabaja en sus labores, que escribe, que habla con sus vecinos, pero eso es simplemente una ilusión, es un reflejo. Y entonces lo que hay que hacerle ver a la población en general, a todo el mundo, y es la función principal de la Rosacruz, y es la función curadora
más importante, ¿eh? Y es la de hacer ver que tú no eres eso. Tú eres un ser divino que por un accidente cósmico pues caíste aquí abajo y te quedaste enganchado. Y con lo cual estás en un proceso de andar entre dimensiones, como en el día de la marmota, y donde se repite el mismo día una y otra y otra y otra vez. No estamos hablando de reencarnación, ¿vale? ¿De acuerdo? Nosotros básicamente no postulamos nada acerca de la reencarnación, cada cual que crea lo que quiera, ¿ok? Nosotros lo respetamos también a los que crean en el cielo y en el infierno, ¿no? Pero nosotros ni creemos en el cielo ni en el infierno, ni tampoco creemos en la reencarnación ni en las castas. Es decir, ni en la metempsicosis de que si eres bueno vas a elevarte a un nivel en la próxima reencarnación y que si eres malo pues vas a reencarnar en un estado inferior, ¿vale? Entonces no es por ahí por donde van los tiros. Entonces lo que queremos decir es eso, que la medicina de la Rosacruz hay dos vertientes, una que es la física, que ya lo hemos dicho, y donde todo Rosacruz tiene que hacer un intento por comprenderla. De hecho, nosotros, sin ser médico, hemos dedicado los últimos años de nuestra vida, bastantes además, unos cuantos, pues a estudiar ejercicio físico, a estudiar nutrición y a estudiar medicina alternativa en sus diferentes facetas, inclusive el Reiki y otros tipos de medicinas consideradas alternativas, ¿vale? Es importante saber que si los Rosacruces te están diciendo que la única profesión que deben de llevar a cabo de cura es la de curar, pues que uno sea consecuente y al menos por lo menos se moleste en comprender cómo funciona esto de la curación, cómo funciona esto de la medicina, aunque sea desde un punto de vista menos profesional y más autodidacta y más de aficionado, como es el tema de las medicinas alternativas, por lo menos así es como yo lo veo. Y repito, yo respeto muchísimo a todos los tipos de médicos, a los homeópatas, a los alópatas, que son los médicos normales, a los curanderos, a los hechiceros, es decir, todos tienen su función y todos pueden ayudar a curar, porque al fin y al cabo ellos son orientadores del paciente para poder curarse. ¿Ok? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Así es como realmente funciona, ya sea por medio de imposición de manos, ya sea por apretando vértebras, ya sea dirigiendo las energías, ya sea lo que sea. ¿Eh? Si el paciente no cree, si no es receptivo, el paciente no se va a curar. ¿Eh? Aquí funciona el efecto placebo, lo mismo que en la magia negra funciona el efecto nocebo. En la magia negra nos referimos al vudú y a todo este tipo de hechicerías donde se lanzan sortilegios contra personas. Entonces, si la persona es receptiva, lo asume y dentro de su organismo y de sus cuerpos superiores se forman imágenes negativas que son los que terminan enfermando e incluso eliminando al individuo, es decir, matándolo. Pero es uno mismo el que se cura, es uno mismo el que se mata. Hay que tenerlo muy en cuenta. Y eso lo saben muy bien los hipnotizadores, ¿vale? Los hipnotizadores lo único que pueden hacer no es, pues es conducir más o menos al hipnotizado hacia un determinado camino. Pero si el hipnotizado no es receptivo a las órdenes que se le mandan, no lo va a hacer, no lo va a cumplir. La mayor parte de las veces en los, vamos a decir, espectáculos de hipnosis, lo que sucede es que el hipnotizado, ante una situación de espectáculo, se siente interiormente obligado a participar en el espectáculo. Y entonces, generalmente,
salvo supongo que contadas excepciones, pues los hipnotizados hacen lo que el hipnotizador les manda. Pero claro, evidentemente un hipnotizado en un espectáculo no va a recibir una orden, por ejemplo, de mata a tu compañero de al lado, o haz alguna barbaridad, o ponte desnudo y ponte a cagar en el plató. Muy probablemente si esas órdenes se dieran, que no se dan evidentemente, pues no se cumplirían porque va en contra de la propia persona. ¿Eh? Pero ya os digo, esto funciona un poco de esta manera. Y el tema de la curación es siempre así. Incluso la medicina holopática, no estamos diciendo que la medicina química no funciona, pues claro que funciona, pero también tiene unos efectos secundarios que son terribles. Ya sabéis el dicho ese, lo que es bueno para el mazo es malo para el espinazo. Es decir, las medicinas pueden curar y también pueden matar, dependiendo de cómo esté el organismo y dependiendo también de la dosis que se dé. Pero esta es la medicina, vamos a decir, convencional, a la que supuestamente, según los manifiestos rosacruces, los rosacruces debían dedicar su vida, ¿verdad? Pero en realidad lo que esconde esa simbología, esa metáfora, es precisamente la curación del alma. La curación del alma y además no solamente de la persona, sino de la humanidad. Y no solamente de la humanidad, sino del mundo en general, del propio universo. Porque el universo está caído en una desgracia como consecuencia de un accidente cósmico, que si queréis en otro momento podemos hablar de ello, aunque también hemos escrito largo y tendido sobre este asunto. Entonces lo que hay que hacer es retornar, o sea, el hombre primero recobrar su memoria de lo que es realmente, de que no somos esto que parecemos, sino que somos lo que somos, yo soy, que somos realmente partículas divinas, que se han fragmentado en el momento en que se produce la creación. Entonces el propio creador se fragmenta, el propio demiurgo se fragmenta, y esas fragmentaciones son las que conforman las almas de todas las cosas que existen en el mundo, ya sea un granito de tierra, ya sea un átomo de wolframio, o ya sea una persona o cualquier otro ser extraterrestre que pudiera vivir en cualquier rincón de la galaxia. Todos tenemos parte de esa alma divina que se fragmentó y que, desgraciadamente, por ese efecto de expansión que muy bien conocen los astrofísicos, pues se sigue fragmentando. Es decir, el espíritu del creador evidentemente es un espíritu eterno, infinito, y se puede fragmentar por esa causa hasta el infinito y crear infinitas almas, ¿vale? Pero evidentemente eso es un error que sucedió, ya os digo, ya veremos en otro vídeo cómo sucede ese error, pero ahora mismo vemos que hay un error, y ese error vamos a considerarlo una enfermedad. Entonces esa enfermedad hay que curarla. Y esa enfermedad, la única manera de curarla es a través nuestra, es decir, nosotros mismos somos los que tenemos el poder de curarnos y de curar al mundo, pero para ello tenemos que recobrar la memoria. Recobrar la memoria es recobrar también el conocimiento que creemos no tener, el conocimiento perdido y el poder, porque conocer es poder, y en este caso es más claro que nunca. Es decir, si tú sabes que tienes un poder divino, que tienes la esencia divina dentro de ti, tú eres capaz de mover montañas, como decía Mahoma, ¿verdad? Entonces es importante que tengáis en consideración eso. Y así es como funciona el tema de vamos a ver, la escuela, el Colegio Invisible de la Rosacruz, como campus virtual de la Fraternidad Rosacruz Antigua, no es una escuela de medicina. Para eso están
Por eso están las universidades y los colegios médicos, ¿vale? Nosotros, al que quiera tenga esa vocación de atender a los pacientes y de medicina, lo que les aconsejamos es que vayan a la universidad y aprendan medicina, que se conviertan en enfermeras o en enfermeros, se conviertan en médicos o en médicas, ¿eh? Se conviertan en cirujanos o en cirujanas. Cuando no se puede, por muchas circunstancias, porque no todo el mundo tiene capacidad para poder entrar en una universidad, sabéis que hace falta unos baremos para poder, entrar dentro de las escuelas. Bueno, pues cuando esas puertas se quedan cerradas, dices, bueno, es que yo no puedo convertirme en Rosacruz porque se me impide el ejercer la medicina. No. Entonces ahí tenéis lo que son las medicinas alternativas, que tenéis muy buenas escuelas y además también se puede aprender de una manera muy eficiente de forma autodidacta, ¿vale? Pero volvemos a lo mismo. Quien de cara al ámbito Rosacruz intente convertirse en un auxiliar del cuerpo y del alma para los seres humanos, debe de saber que jamás debe de cobrar por ello. O sea, no estás convirtiéndolo en una profesión, ¿vale? Si quieres ser médico, pues tendrás que estudiar medicina, ¿vale? Ahora, si es ya te digo, por vocación, no has podido ser médico, y si eres médico, pues yo te aconsejaría que tuvieses esas dos actitudes tipo Superman Clark Kent. Por un lado, pues lógicamente te tienes que ganar la vida, pues trabajando para una institución pública o para una institución privada. Y si tienes tu propio consultorio, pues que tengas una opción para la gente que tiene dinero y que puede pagarte, y otra opción para los pobres que no puedan pagarte. Es decir, la cuestión es que el Rosacruz no se puede nunca negar a atender a un paciente. Nunca. Entonces, claro, evidentemente tú tienes que comer de algo. Y si no tienes otra profesión, es decir, no trabajas en un hospital público, en un ambulatorio, o no trabajas en un ambulatorio privado o en un hospital privado, pues lógicamente de algún sitio tienes que sacar el dinero. Y entonces lo estarías sacando de tus clientes. Tus clientes que no son tus clientes, que son tus pacientes, ¿vale? Pero luego eso que tú sacas por un lado lo tienes que devolver al Banco del Universo a través de ese trabajo de alguna manera completamente altruista de dedicar a curar a los enfermos que no tienen poder adquisitivo. ¿Ok? Eso es muy importante. Y eso si te dedicas profesionalmente a la medicina. Y si no puedes dedicarte o no has podido dedicarte, has llegado ya a una determinada edad, ves que ya es muy difícil aprender medicina y tal, pues ya os digo, hay muchos libros de medicinas alternativas, incluso cursos también, como alguno como el que nosotros mismos hicimos en su momento, y puedes estudiar también a través de, pues, yo qué sé, fisioterapia, nutriología, dietología, incluso ejercicio físico, entrenador personal, todo lo que tenga que ver con la estructura humana, ya sea a nivel físico, de ejercicio, o a nivel de alimentación, o a nivel de químico para curación. Y bueno, pues yo creo que por ahora no vamos a complicar esto mucho más, pero es importante que supieseis que existen esas dos vertientes. Por un lado, la vertiente física, que es la de la medicina normal, y los Rosacruces son paracelsistas, con lo cual, de alguna manera, no nos ponemos al margen de la medicina tradicional, ¿vale? No se os olvide nunca. Es decir, pero eso sí, nosotros aceptamos tanto la medicina holopática como la homeopática, como las otras medicinas alternativas. Es la única diferencia.
Pero con esto no estamos rechazando la medicina holopática. Es importante que se tenga en consideración. Y que muchos de nosotros, evidentemente, ni somos médicos, ni estamos ejerciendo como médicos, ni tenemos ningún interés en ejercer como médicos. Pero evidentemente, si alguien nos solicita ayuda, estamos en la obligación de proporcionársela. Y esa ayuda es más bien de consejero, de consejería, de orientación. Porque es, ya os digo, y esto creo que cualquiera, incluso cualquier médico colegiado, puede reafirmarlo. Es decir, al final es el propio paciente el que se cura. Porque tú ya le puedes hacer 20 operaciones, ya le puedes meter 20 medicamentos, todo lo que sea. A un individuo que no quiere curarse y que su mente está deprimida, su alma está deprimida, y ese hombre no se va a curar nunca. Pues nada, en el próximo vídeo intentaremos explicar a aquellos que tienen una extrañeza del por qué nosotros estamos en la Fraternidad Rosacruz Antigua, dando unas enseñanzas un poco sui generis, un poco diferentes a las que proporcionara el maestro Wiracocha. Pues eso lo trabajaremos en el siguiente vídeo. Mientras tanto, espero que os haya quedado bien claro lo que es el tema de la medicina Rosacruz, que tan importante es la medicina a distancia que se practica en la Fraternidad Rosacruz de Maheindel, como la medicina más, vamos a decir, más tipo Reiki, que se utiliza en otras organizaciones rosicrucianas, como la medicina tradicional. Pero el Rosacruz no debe de cobrar nunca por su trabajo médico. Por eso es mejor trabajar, por ejemplo, para una organización, ya sea pública, ya sea privada, que tener su propia consulta, aunque ya sabéis que para hacer eso, como muchos otros médicos vocacionales muy buenos, que incluso ni siquiera hayan oído hablar en su vida de la Rosacruz, y que yo los considero a todos ellos Rosacruces, que son estos que de alguna manera tienen, como pasaba en la novela de Sinué el Egipcio, que está basada en un hecho real, en un hecho que se descubrió su autor a través de la arqueología. En Sinué el Egipcio, en el último periodo de su trabajo, tenía 2 consultas, una en la que atendía a las personas sin recursos y otra en la que atendía a los nobles y a la gente adinerada, que son los que le permitían mantener su cuerpo físico, su familia, y al mismo tiempo también el poder atender a los necesitados. O sea, de alguna manera es como decir, tú me aportas el dinero, no solamente para subsistir yo, sino también para que pueda asistir a los que no tienen dinero para que se les atienda. Y bueno, no sé si vuestras dudas habrán quedado aclaradas. Si no han quedado aclaradas, por favor, en los comentarios, hacerlo, y entonces pues volvemos a hacer un segundo vídeo e insistimos en una cosa determinada. Porque esto me han dicho que hable de la medicina hasta donde pueda, de la medicina Rosacruz, y bueno, pues yo es que no sé hasta dónde puedo llegar ni de qué es lo que queréis realmente que hable, pero os he dado unos puntos generales de en lo que consiste, y creo que con esto ya, pues con esto valdría, ¿no? Que tengáis una buena vida.